Esos ojos tiernos tienen un nombre y son de la licenciada Agustina Ottar. Es el otoño, que a mí el otoño me pone... Encima miro para afuera y... no sé. ¿Y qué? Me puse colorada, mira. Esto es radio, nadie la ve, no se preocupe, mija. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, sin entrar en detalles, muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Los detalles no... Los detalles ya los estuvimos charlando antes, así tal que cual. No se preocupe. Ya se nos está haciendo costumbre esto. ¿Viste? Está buenísimo. Es más, ya tengo todos los tercer lunes del mes de acá. Ah, te cambié los cuartos. No. Fue un chiste. Sos capaz. No, jamás. Ya los tengo todos radio. Perfecto, me encanta que sea así. Es la primera vez que creo que tenemos el tema acordado. Tal cual. ¿Nos acordamos las dos? Las dos. No nos teníamos fe hace un mes atrás. Yo porque lo anoté, vos no sé. No lo anoté. No, me lo acordé. Yo sí lo anoté por las dudas, ¿vio? Yo soy mayor, no sé si te acordás que yo tengo un par de años más que vos. Un poquito, sí. Bien. Era no sé cómo anunciarlo bien, a ver, vos ayudame. Lo complicado que es aumentar de peso. Nosotros siempre hablábamos de la disminución de peso. Pero... Sí, en realidad es un poco esto de que si bien es menos común quizás concurrir al nutricionista con el objetivo de subir de peso, es también una patología que se ve bastante frecuente. O sea, a ver, yo creo que si hablamos de la profesión nutrición, automáticamente nos relacionan con nutricionista, hacer dieta para bajar de peso. Sí, es lo más común. Es lo más común, tal cual. Y yo creo que hay muchas otras patologías que están muy relacionadas con la nutrición, y una de ellas es el aumento de peso. Uno se piensa, que me ha pasado en el consultorio, que porque tienen muy bajo peso, sin entrar en rasgos de desnutriciones ni nada, que son obviamente más complejos, que vienen a decirme que bueno, que están por debajo de su peso habitual y que quieren recuperar un poco el peso, y que bueno, que comen papa frita, helado, manteca, dulce de leche, bueno. Digamos que el origen es también la mala alimentación. Tal cual. Ajá. Tal cual. Bien. Yo siempre aclaro que, porque a veces me pasa de que viene, qué sé yo, como una pareja, por ejemplo, que uno tiene que bajar y el otro tiene que subir. Complicado. Me pasa mucho con hermanos de una familia, que uno, pero mi hijo, a este no le doy galletita, a este sí. Bueno, en realidad la calidad de los alimentos tiene que ser la misma para cualquiera sea el objetivo de peso que tengamos. ¿A qué te referís con calidad de alimentos, Agustina? Y básicamente, como resumiéndolo, es evitar los alimentos ultraprocesados. O sea, no por tener que quizás aumentar de peso, me puedo comer una docena de facturas, por ejemplo. Claro, o sea, que es lo primero que uno pensaría, tal cual. Como me clavo una docena de facturas todos los días, ya está. Tal cual. Eso es. O sea, a ver, tanto una persona que tiene que bajar como que tiene que subir de peso puede comer facturas, sí. Es importante controlar la cantidad, o sea, en cualquiera de los dos objetivos. Cuando uno habla del trabajo del aumento de peso, hablamos mucho más de... a ver cómo explicarlo, de métodos de cocción, de métodos de preparación de esos alimentos. No se entendió nada. Sí, no, me quedé pensando, ¿tanto influye la manera, vos, o te referís, mejor dicho, a hacerlos en tu casa y no comprar la comida ya elaborada? En realidad, depende de qué comida hablamos. O sea, si hablamos de una mermelada, por ejemplo, quizás hacerla en casa, comprarla, no hay diferencia. O sí, pero no tanta. Podemos conseguir mermeladas de buena calidad, un pan. Ahora, si hablamos de, no se me viene ahora, de un bizcochuelo, de una torta, de unas facturas, siempre la calidad nutricional va a ser mejor hacerlo en casa que comprarlo. O industrializarlo, o sea, por ahí uno habla de panaderías y capaz que si la panadería es de barrio, es conocida, dependiendo también de dónde sea. Que no sea una cadena de panaderías que lo fabrican, a saber quién. Tal cual. Que lo elaboran, ¿no? Tal cual. Pero siempre la base es la organización. Para todos es lo mismo. Digo, a veces me pasa que aquellas personas que tienen que subir de peso
hacen un desayuno a las 8 de la mañana y comen, nada, capaz que vuelven a comer a las 5 de la tarde. Claro. Y no, claramente sí necesitan mayor cantidad de energía, de calorías, que una persona tiene que bajar de peso, pero si esa cantidad de calorías las consumen en 6 horas, no va a poder. Porque una persona sin que tenga ninguna enfermedad notoria no puede estar por debajo de su peso saludable. Para mí pasa mucho por la cabeza, por el estrés. Es lo mismo que cuando Sí. estás excedido. Sí, para bien. mí sí. Porque, a ver, no todos los cuerpos somos iguales. Ujú. Entonces eso quiere decir que si no todos somos iguales, no todos los metabolismos son los mismos. Claro. De una persona con el mismo sexo, misma talla, misma edad, no vamos a tener el mismo metabolismo. Eso hace esto de que ante una situación de estrés o de nervios o de angustia o de enojo, a algunos se les dan por comer, a otros se les dan por no comer. Bien. Entonces, si esa persona tiende más a no comer, lo que sucede es que suelen ser personas que por lo general tienen un bajo peso. Pero por lo general es la mayoría de los casos que yo conozco, sin entrar, vuelvo a decir lo mismo, en esas cuestiones graves, es una cuestión muy de nervios, de estrés, de angustias. Que lo mismo que te lleva a comer ciertas personas lo llevan a no comer. Y hacer una dieta muy estricta para bajar, no un sobrepeso, pero para bajar, no sé, 3 o 4 kilos, hacer una dieta no cuidada por un profesional, ¿también te puede llevar a descender demasiado? Sí, todo depende de, a ver, bueno, va a sonar raro quizás, pero todo depende de cómo esté uno desde a nivel psíquico y mental. Uh-huh. A veces pasa mucho pasa mucho más en adolescentes, que arrancan un plan de alimentación que lo sacan quizás de internet, por ejemplo. Se lo pasa a un amigo. Tal cual. Son planes muy estrictos, muy restringidos en calorías. Eso hace que bajen esos 4 o 5 y se enganchan. Claro. Y esos 4 o 5 después se convierten en 4 o 5 más, 4 o 5 más. Y ahí quizás, o sea, uno se termina dando cuenta, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un alguien, se termina dando cuenta. Jorobado cuando es un alguien. Porque está muy complicado. Me lo dejaste picando, no la podía dejar pasar. Estás muy chistosa, te captas todo. No, el otoño a mí me encanta. Me pone o sea que en el verano, dentro de unos meses, te vamos a estar sí, para abajo. Pero bueno, ya cuando suele suceder que cuando se dan cuenta de las que vienen con meses de esas dietas restrictivas, y ese nena bajó 10, 15 kilos y ya están. Si el objetivo eran 4, 5, 10, ya estamos. Y esos chicos que lo hicieron por fuera de la mirada profesional, ¿no podrían volver a su peso de la misma manera? ¿O sí necesitan a alguien que los guíe porque no es tan fácil? Yo creo, no, fácil seguramente, todo depende de cuánto le afectó a nivel psíquico. Bien. Pasa mucho, y sí, acá yéndonos al extremo de enfermedades quizás, de que en algunos casos, en algunos pacientes o personas con anorexia o bulimia, que se suelen ir como al otro extremo. Sí. Y en realidad ahí siempre es un tema que queda pendiente reevaluar como nosotros, como profesionales y siempre como equipo, porque son enfermedades que no se tratan solas, de por qué se van de un extremo al otro. O sea, creo que ahí pasa mucho porque nosotros como profesionales tenemos que cambiar el discurso de come, porque claramente esa persona, si no está comiendo y llegó a pesar 20, 30 kilos o muy bajo peso, es porque algo le pasa. Y a veces uno relaciona automáticamente bulimia o anorexia con ay, me veo gorda, quiero bajar. Y a veces hay anorexias nerviosas que son por esto de justamente cómo uno canaliza el estrés y los nervios y la angustia, o separaciones o peleas con los padres. Entonces, a veces no todo pasa por cómo se ve esa persona, sino por cómo se siente, que claramente obviamente se refleja en lo físico también. No sé si te parece
para los próximos encuentros, hablar de anorexia y bulimia, porque me parece, no digo ahora, sí. pero porque me parece que es un tema lo suficientemente serio como para darle un espacio. Tal cual. Y por ahí muchos tocamos de oído, y esto que acabas de decir no es solamente me veo gordo, me veo gorda, sino que las causas pueden ser otras. Creo que como plantearlo como tema para ir charlando está buenísimo. Se está viendo mucho en los consultorios que después de 2 años de encierro están apareciendo como 2 distintas patologías. Yo por lo menos las que voy identificando son el colon irritable, mucho estrés, mucha angustia, mucha cuestión ahí que uno no se vio de repente de estar encerrado a ser libre. Sí. Y las anorexias también. Pasa mucho. Es un tema muy largo y bastante complejo, pero sí esto de en los adolescentes más que nada está muy relacionado con la relación con los padres, y bueno, y de repente en la pandemia estuvieron 2 años los nenes encerrados, claro, viviendo con sus padres, que quizás son con quienes tienen una mala relación. La pandemia despertó varias, pero sí, es un tema que queda, lo podemos dejar pendiente ya para la próxima. Hoy en el segundo bloque vino nuestra psicóloga, ¿no? Que ya también hace bastante que viene, y justo hicimos un paseo rapidito por las consecuencias de la pandemia a raíz de que ahora se está empezando a salir un poco más. Hablábamos sobre los chicos que están yendo a la escuela. Y claro, y ella también contaba lo mismo. Yo no lo había pensado en cuanto a la alimentación. Pensé que el problema iba en la psicología, pero por otro camino, no tanto por la alimentación, y es como que estamos pegando de casualidad. Estamos pegando. Literal. Bueno, estamos pegando, exactamente, dos temas que van de la mano. Sí. Porque la alimentación, por demás o por menos, tiene que ver con nuestra psiquis. Sí, la mayoría de los casos sí, son los menos, y en realidad son casos muy extremos y muy graves. Digo, yo he visto en el hospital un adolescente que tendría 13, 14 años que pesaba 150 kilos. Claro. Y claramente ese nene tenía una condición, una situación fisiopatológica a nivel cerebral que le hacía, claro, bueno, toda una cuestión metabólica, hormonal, que lo llevaba a tener ese peso. Pero la mayoría de los casos están relacionados con muchas cuestiones, sí, de organización y de cómo uno elige qué alimentos consumir y demás, pero también mucho con una cuestión de ansiedad, de angustias, de enojo, de bronca. La adolescencia es muy difícil, entonces si un niño o un adolescente no se encuentra con unos padres que lo puedan contener, o con un ambiente contenedor, no tiene también por qué ser los padres, terminan desencadenando para cualquiera de los 2 extremos, canalizan por el lado de la comida. ¿Ves mucho en el consultorio o en el hospital esta idea de mi compañerito, mi amiguito no come, entonces yo tampoco como, como que van copiando? Sí. Y después el resultado es muy pesado? Sí, se pasan información de dónde sacan. A ver, un adolescente cuando quiere bajar de peso, saca información de donde sea, nunca va a plantear, o son los menos, no quiero decir que todos, pero son los menos los que van y por ahí le dicen a los padres, che, mamá, papá, quiero bajar de peso, buscamos un profesional. A mí me han llegado pacientes así, pero son los menos. O sea, en la mayoría de las veces es, vio a fulanito que bajó, y le preguntan qué hizo para bajar, y capaz que fulanito entró a un blog o a una página de no sé qué. Y realmente es increíble cómo en el mundo del internet no solamente te encontrás con dietas que vos decís, Dios, sino que cómo se pasan información de qué hacer y qué no hacer hasta para, por ejemplo, si son personas que ya están en control, qué hacer y qué no hacer para el momento del control, para ir y pesarse y claramente pesar más. ¿En serio? Sí. Claro, como si le tengo que demostrar al nutricionista, al otro, no a mí, no lo hago por mí, lo hago por el otro. Tal cual. Por eso yo nunca los peso. O los peso a ojo. Cada tanto. Obviamente se miden otros parámetros, por esto digo de que es un trabajo que siempre está bueno hacerlo en equipo,
porque está el médico que le saca sangre, porque, bueno, obviamente psicólogo están. Sí. Hay casos que se necesitan psiquiatras y son pacientes que necesitan medicación. ¿En chicos también? Sí. Más que nada en adolescentes que en chicos, claro. Pero en adolescentes sí. Pero ya te digo, yo desde lo nutricional no. Me fijo más si se pudieron cumplir los objetivos que se pactaron en la consulta de comer una fruta, si pesa 100 gramos más, 100 gramos menos. Claro. Y cuando salen te dicen, ¿y bueno, me pesa? No. Claro, venían con eso. Tienen como objetivo, el único objetivo es peso número. Claro. Y es muy difícil corrérselos de la cabeza. ¿Qué se ve más? ¿En chicos o en adolescentes el problema del peso? En adolescentes, en realidad, por ahí pensando más en una obesidad o en un sobrepeso, tenemos de todo. Ajá. En cualquiera de los grupos etarios. Quizás en la adolescencia se puede encontrar más casos de anorexia o bulimia. Uh-huh. Y a mí me está empezando a pasar de ver gente grande. Pero gente grande que... Pero de 30, 40, 50, más grandes. De 60, 70. Mira. Mujeres. ¿Y qué pasó? En realidad me la encontré el otro día en el consultorio. Que todavía es como muy, muy rápido. O sea, uno hace en una primera... Ella obviamente acude al consultorio con el objetivo de bajar de peso. Claro. Que no estaba para bajar de peso, porque la verdad que si uno tiene en cuenta su edad y todo, uno empieza a hacer un análisis desde el punto de vista de cuando tenés la consulta. Claro. De cómo, de los objetivos que quiere, de cómo te plantea, de cómo se alimenta. Obviamente una mujer de 70 años pasó por 1.500 millones de experiencias relacionadas con la alimentación. Son personas que se comparan mucho con cuando tenía 40. Yo cuando tenía 40 pesaba tanto, ¿por qué no peso ahora? Claro. Y bueno, porque y a veces yo, no es la primer consulta, pero a veces es muy importante asumir la edad que tiene uno, que claramente no vamos a tener, y más que nada las mujeres, que nos cambia mucho el cuerpo cuando arranca la menopausia. Uh-huh. Entonces, intento no ser brusca, pero bueno, hay veces que la edad tiene mucho que ver, y más que nada la mujer. Claro. Pero me está empezando a pasar eso, y fue después de la pandemia. Mujeres ¿También grandes. La pandemia en esto? No sé si fue la pandemia. A ver, yo creo que esta mujer, por lo menos en particular, que fue la última que tengo, por lo que ella cuenta, siempre tuvo una cuestión con el tema de su peso. Pero bueno, es inevitable que la pandemia quizás también no haya aumentado de peso a aquellos que tenían un bajo peso, aquellos que tenían un peso normal, aquellos que tenían un sobrepeso, pero esa persona que tenía un peso normal, que subió 2-3 kilos, pero que siempre tuvo un complejo con su cuerpo, que siempre se vio en su imagen flaca, y 2-3 kilos para ella ya ya es flaca. Mucho. Y eso lo destapa la pandemia. Claro. Pero para mí tiene mucho que ver en la pandemia en esto del tiempo que uno tuvo libre para pensar. Para pensar y quizás no resolver un montón de cosas en uno, ¿no? En uno mismo, uh-huh, ¿no? Sí. O en uno con el otro. Digo, más allá de las relaciones de convivencia en la casa. Yo creo que tuvo mucho que ver esto del tiempo que uno tuvo libre para pensar, y que si no se pudo resolver en 2 años, uno puede hacer para cualquiera de los dos extremos desastres. ¿Y la falta de sociabilización en estos 2 años pudo haber influido en la alimentación para subir o para bajar o no? En realidad, eso, en mi experiencia, lo que yo noté es que no es en personas con un bajo peso, sí con un sobrepeso, que quizás al no sociabilizar uno tenía mayor control. No había eventos, no había reuniones, no nada. Nadie te ve ahora si estás gordo. Sí, no, pero aparte de eso, uno cuando sale, a partir de que empezamos a salir, por lo menos yo, y yo creo que la mayoría, nos empezamos a juntar con amigos, con los primos, con los tíos, con lo que sea. Y cuando te juntas, te comes. Y sí. Y entonces, te juntas un día, o te juntas en la semana, o te juntas en el fin de semana, o te juntas en la semana y el fin de semana. Entonces, es como ¿Estás haciendo catarsis, Otar? De pacientes. Tanto hay que juntarse. Sí, igual está bien. Yo no digo que no. Hay que juntarse. Pero juntate a tomar un té, un mate, no a comer. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí la pandemia en eso tuvo mucho control.
que yo me acuerdo que cuando atendía en la pandemia online, hablaba muchísimo y remarcaba muchísimo de que una cosa es la alimentación encerrada en tu casa, estando disponible 24 horas, y una muy distinta iba a ser cuando retomemos nuestra vida. Licenciada, como siempre, es un placer tenerla acá y charlar Igualmente. sobre temas que en lo personal no me gustan mucho. Pero bueno. Pero bueno, ya que está acá, los hablamos. Tal cual. ¿Para qué venimos? ¿Para qué venimos? Bueno, nos estamos viendo el tercer lunes de abril. Gracias por ayudarme a saber dónde estoy parada. Que tenga un lindo mes por delante. Gracias, igualmente. Nos estamos viendo cuando nos veamos, generalmente suele suceder. Tal cual.